Y bueno, vamos a iniciar esta sesión realizando algunos comentarios que se alineen al tema que vamos a abordar, porque es un tema bastante amplio y lo que quiero ofrecerles es directamente algunas sentencias que se han emitido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos también, para que de esa manera podamos ampliar ciertos contenidos, principios dentro del derecho de familia y sobre todo dentro del contexto procesal. Así que voy a compartir mi pantalla y vamos a dar inicio entonces a nuestra sesión con la venia de todos y cada uno de ustedes. Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el derecho de familia en los últimos años ha sufrido y seguirá sufriendo grandes cambios. Y esto porque la sociedad reposa directamente en las conformaciones familiares. Y bien sabemos que la familia ha sido una institución que ha permitido la evolución de la sociedad. Y es por eso que nuestra Constitución y diversos tratados internacionales se han pronunciado respecto a la relevancia, a la importancia y a la necesidad de protección del instituto familiar. Motivo por el que al encontrarnos en una constante metamorfosis de nuestra sociedad debido a la ciencia, a los avances de la ciencia, a los avances de la tecnología, a los avances de la medicina y también, por supuesto, a los nuevos paradigmas que se van estableciendo en cuanto a dilemas éticos y morales, también ha sido necesario y es necesario que los esquemas normativos, que las estructuras constitucionales y del ordenamiento jurídico se amolden a estos contextos. Y es por eso de que el derecho de familia y el derecho procesal de familia ha ido evolucionando y se ha ido forjando, no solamente en nuestra realidad doméstica, sino también a nivel mundial. Porque enhorabuena de que de mediados del siglo XX hacia adelante hemos sido irradiados por la teoría de los derechos humanos. Si nosotros hacemos un análisis del contenido de la Constitución o las 4 últimas constituciones que hemos tenido, estas del siglo XX, básicamente, me refiero a la Constitución de 1920, me refiero a la Constitución de 1933, eran constituciones que no recogían un catálogo de derechos fundamentales, por ejemplo, no recogían eh, el concepto de dignidad y mucho menos el término de derechos humanos. Ustedes pueden visualizar, hacer un análisis directo respecto al contenido y van a evidenciar que no hay ninguna referencia. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que básicamente las constituciones tenían una relevancia simbólica, pero es con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 y posterior a la Primera y la Segunda Guerra Mundial que la sociedad a nivel internacional y los estados en ese entonces ante la barbarie que fue, por supuesto, el Holocausto judío y entre otros elementos o tópicos históricos que han sido lamentables, fue necesario un pronunciamiento que recategorice la esencia del ser humano y nuevamente se concientice a la sociedad internacional respecto a la valía de este. Y es por eso que se inserta el término dignidad. Si usted revisa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1, verán que reposa todo el andamiaje esquemático en la dignidad, en un nuevo concepto. Si usted revisa, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos, tampoco va a encontrar el término dignidad y derechos humanos. Los encuentra en las famosas enmiendas, ¿no? O el Bill of Rights. Pero en nuestra realidad
sociojurídico-política peruana, la primera vez que se habla de dignidad y se habla de derechos humanos, y es más, la primera constitución que contiene un catálogo de derechos es la Constitución de 1979 y posteriormente la Constitución de 1993. Por lo que esta teoría de los derechos humanos ha sido recogida en la misma Declaración Universal. Y eso ha permitido que se establezcan lineamientos y mandatos imperativos en méritos de los tratados. En otras palabras, gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, gracias a la teoría de los derechos humanos, se ha ido construyendo en el tiempo modificaciones de nuestros esquemas estrictamente formales y legalistas. Porque bien sabemos que nosotros tenemos una costumbre socio esquemática, porque pertenecemos a la familia jurídica del civil law o el derecho romano, germánico, canónico francés descontextualizado. En ese contexto es que todos los principios de los derechos humanos que se establecieron en la declaración y posteriores tratados han ido modificando los esquemas estructurales de índole normativo. Si bien es cierto, han habido también iniciativas legislativas, ya sea a través de leyes o decretos legislativos que han ido también actualizando la tratativa de los derechos de familia, lo cierto es que, siendo sinceros, gran parte de los principios orientadores del derecho de familia han sido gracias, o se han dado gracias, o se han insertado gracias a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a los tratados internacionales. Eso es algo que no podemos negar. Eso es algo que ha sucedido en nuestro país. Y eso es algo que, enhorabuena, ha traído cosas buenas, ¿no? Entonces, desde el enfoque de los derechos humanos, desde el enfoque constitucional, hemos podido darnos cuenta que ante omisiones legislativas, porque no es ajeno a nuestro conocimiento que en nuestro país y gran parte de países latinoamericanos tienen procesos legislativos excesivamente burocráticos o, peor aún, procesos legislativos que no no transforman o no aprueban dispositivos legales que coadyuven a la protección de ciertos derechos subjetivos con el establecimiento de deberes jurídicos, sino que más bien hay procesos legislativos que generan más bien un ordenamiento jurídico desfasado y a veces obsoleto, ¿no? Incluso hasta innecesario o absurdo, ¿no? Si no veamos aquellas leyes como por ejemplo que se prohíba a los jóvenes de 16 años salir de sus domicilios, para citar un ejemplo que quedó en iniciativa, ¿no? Entonces, esta internacionalización, estos elementos que obviamente se han ido generando con la globalización han permitido, por supuesto, que exista estas modificaciones, estos cambios, estos abordajes y estas tratativas normativas que han permitido, por supuesto, transformar el derecho de familia y empezar a hablar de un derecho procesal de familia. Dicho sea de paso, un profesor de esta casa es el profesor Manuel Bermúdez, que justamente él desde hace ya muchos años insertó diversos contenidos y sustentos y grandes elementos que han permitido que nosotros estemos discutiendo varias de sus propuestas y muchas de sus ideas, dicho sea de paso. No podemos negarlo y tenemos que siempre ser directamente responsables éticos al momento de comentarlo. Ahora bien, uno de los primeros elementos que tal vez ha sido interesante dentro del contexto procesal ha sido hablar acerca de la tutela del plazo razonable y la economía procesal. Y es más, este tema aún sigue siendo una tarea pendiente. Y vamos a tratar de hacer una descripción actual de nuestro sistema jurisdiccional y obviamente de protección de los derechos de familia. Gran parte de las esquematizaciones normativas, gran parte de las normas que han ido orientando el proceso familiar o los procesos de familia,
se han pensado en una realidad ajena al interior del país. Se han pensado desde un enfoque centralista. Y el enfoque centralista y la realidad de la capital es una realidad muy diferente a la realidad de provincia. Yo soy de provincia, he vivido mucho tiempo en provincia, ahora me encuentro en Lima y por supuesto es bastante evidente la diferencia. ¿Mm? Es bastante eh, compleja, porque bien sabemos que muchos distritos judiciales no cuentan con juzgados especializados en familia. Tal vez en la mayoría de capitales, de departamentos, pero esa no es la regla en las localidades alejadas, o no tan alejadas incluso. La realidad es de los juzgados mixtos, y con esto no tenemos nada en contra de nuestros titulares de órganos jurisdiccionales de juzgados mixtos. Pero también es cierto de que en muchas ocasiones hay juzgados mixtos que tienen que asumir procesos inmediatos relacionados a medidas de protección, procesos relacionados también con un juzgado especializado de familia que directamente tienen que ver con régimen de visitas, etcétera. Pero no solamente eso, sino que también ven procesos civiles. Incluso yo he tenido la ocasión de interponer un habeas corpus ante un juzgado mixto, aunque parezca mentira. Y esta realidad se repite en muchas zonas de nuestro país. Esta realidad se repite. Es una situación que es constante. Y obviamente esto no responde a una inactividad procesal y o incumplimiento de las funciones de los servidores judiciales, que dicho sea de paso, no deberían tener mejores condiciones salariales, ¿no? Sino que tiene que ver directamente con un elemento básico. Y ese elemento básico son políticas públicas. Políticas públicas que permitan asignar mayores presupuestos para que los juzgados especializados en familia se encuentren presentes en todos los distritos judiciales en una cantidad que evite que juzgados tengan una carga de más de 4.000 expedientes, por ejemplo, y además que cuenten con más especialistas judiciales. Y otra cosa más, que tenga mejor logística e infraestructura. Esto es algo que no podemos negar. Esto es algo que se da cotidianamente. En mi particular caso, he tenido procesos de alimentos que para que se emita una sentencia han tenido que transcurrir 2 años. Imagínense, y no estoy exagerando. No voy a señalar en qué juzgado, por obvias razones. Pero estos son casos que nos hacen dar cuenta de que a pesar que los dispositivos normativos, las normas adjetivas señalan plazos, siempre encontraremos el decreto que señala por elevada carga procesal, que va a impedir el cumplimiento de estos plazos. Y aquí es válido preguntarnos, ¿acaso no estamos hablando, acaso es justo, en todo el sentido de la palabra, que exista tanta incertidumbre respecto a un conflicto de intereses de índole familiar? Por ejemplo, estamos hablando de un proceso de filiación. ¿Será necesario que exista tanto espacio temporal en que no exista una decisión firme? Porque bien sabemos que recursos impugnativos se pueden interponer y eso tiene que ver directamente con la aplicación del derecho a la pluralidad de instancias, que es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese es un problema. Otro problema más. ¿Cuál es? Ante la elevadísima carga procesal, estoy seguro que muchos de ustedes, queridos colegas, queridos amigos, queridos jóvenes, han visto en las redes sociales, porque ahora todo se publica en redes sociales, las famosas días de descarga. ¿Mm? Y vemos a nuestro amigo juez con su equipo trabajando con la descarga. Lo cual es bueno, por supuesto que sí, lo saludo, pero están dando más
de lo que pueden. Y eso, que los días de descarga de repente se publicitan un día, pero yo conozco muchos amigos especialistas judiciales que van los fines de semana para poder tratar de disminuir la carga procesal. ¿O no es así? Yo estoy seguro que usted conoce más de uno. O tal vez usted es especialista judicial y no me dejará mentir. Le cuento una experiencia. En España llevaba un máster y conocí a unos colegas muy capaces, muy amables también, colombianos, que eran trabajadores jurisdiccionales. Y ellos estaban 2 meses ya en España, específicamente en Girona, en la región de Cataluña. Y yo les preguntaba, oye, ¿y has pedido permiso para poder capacitarte? ¿Cómo ha sido? No, a mí la corte de mi país me paga estos estudios y por eso tengo este tiempo para poder capacitarme. Miren ustedes, qué distinto sería si es que hubiesen ese tipo de elementos de, de capacitación o herramientas de capacitación, tanto para especialistas judiciales como también para jueces. Destaco que a través de las cefajas de ciertos distritos judiciales se ha tratado de fortalecer la capacitación, pero eso no es el común denominador. Ese no es el común denominador. Y otra cosa más, ¿es necesario que existan juzgados especializados en familia? Por supuesto que sí. Miren ustedes, las normas que se han ido dando en el tiempo exigen mayor celeridad. Pero ¿qué pasa cuando es humanamente imposible cumplir? El legislador no ha pensado en la realidad de provincia. Y es más, hasta yo dudo que haya pensado en la realidad también de Lima. Hay algo que se le conoce como populismo legislativo. Ah, miren, qué bueno, ahora se va a resolver más rápido. Señala a la población. O cree el legislador que eso es lo que va a señalar, cuando en realidad eso no sucede. Y más bien hay más inconformidad. No niego que sea necesario la celeridad, por supuesto que la es. Qué bueno que sea así. Pero ¿acaso con la actual infraestructura que existe, con la actual logística que existe, con el personal que existe hoy en día, se puede concretar? La respuesta es que no. Imaginemos lo siguiente, que un juzgador tiene que conocer de acuerdos plenarios de acuerdos plenarios penales, de plenos casatorios civiles, de plenos de familia, de doctrina jurisprudencial vinculante, que es la moda, de precedentes vinculantes. Los jueces no pueden llegar a ser jueces, genios polimórficos enciclopédicos, por más que quieran. Y yo conozco también muchos, tengo algunos estudiantes que son jueces y me comentan que hacen todo lo posible. Pero ¿qué sucede en esos casos? Que no faltará alguno que haga el famoso chancado, ¿no? O de repente usted no me va a dejar mentir, que vean, va, pero aquí están colocando los datos de otra persona, este no es mi caso. ¿Mm? Entonces, todos esos elementos y todos esos temas, sin duda, complican la posibilidad de proteger adecuadamente los derechos, sobre todo en el contexto, en el ámbito familiar. ¿Cómo solucionarlo? Esto no se soluciona a través de leyes, eso se soluciona a través de propuestas que directamente se enfoquen a acción política. Esto se necesita mayor presupuesto. Y hay algo que criticar, sí, que el Poder Judicial es el único poder constituido que se entiende que se encuentra al mismo nivel del Poder Ejecutivo y Legislativo, pero extiende la mano a ambos poderes para que se le asigne presupuesto. Esa es la verdad. Es el poder constituido que no actúa como un poder, sino como una maquinaria nada más. Eso está mal. Porque eso influye directamente en que se vulneren derechos. Sí, que los derechos se vulneren. O que encontremos ámbitos de desprotección. Por eso es que la tutela del plazo razonable y la economía procesal, específicamente en cuanto al plazo razonable, no se cumple. Y eso genera incertidumbre. Y eso a la larga trae como consecuencia afectación de derechos. Vamos a continuar.
Bien sabemos que eh, ya en el derecho romano, bajo bajo las ideas y bajo los contextos esquemáticos de Constantino, de Justiniano, se estableció que a fin de que los litigios no se hagan casi interminables y existan bucles o excedan de la duración de la causa, los procesos durarían entre 1 y 2 años. Miren desde cuándo ya se hablaba acerca de la tutela del plazo razonable. Incluso la Carta Magna de 1215 establecía que no se retardaría a los señores y súbditos del rey Juan sin tierra en cuanto a una ralentización de la justicia. Incluso el rey Alfonso X, el sabio, en las 7 partidas él decretaba que ningún pleito penal podría durar más de 2 años. Y que si pasado este tiempo no se esclarecía la responsabilidad, debería liberarse al reo. Miren desde cuándo se habla acerca del plazo razonable. En la Declaración de Derechos de Virginia, que es la declaración previa a la Constitución de 1787, que es la primera constitución, que es la norteamericana, se señalaba lo siguiente: un hombre tiene derecho a exigir la causa y naturaleza de la acusación, a ser confrontado con los acusadores y testigos, a solicitar pruebas a su favor y a un juicio rápido por un jurado imparcial de su vecindad. Y la sexta enmienda norteamericana señala: en todos los juicios penales el acusado gozará del derecho a un proceso rápido. Eso se ha extendido a todos los procesos en diversos sistemas jurídicos a nivel comparado. El plazo razonable. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la cual somos tributarios, en su artículo 25 establece que todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida de ser juzgado sin dilación injustificada. De esa manera se han ido equilibrando ciertos lineamientos normativos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a ser oída, en el artículo 8.1, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Bien interesante. Cómo es que se ha ido en el tiempo, y esto es a partir del siglo XX hacia adelante, al menos dentro de los esquemas procesales, con hitos históricos importantes que los hemos mencionado, pero que principalmente dentro de nuestra realidad se ha ido cristalizando, yo diría, desde 1990 hacia adelante. Antes había menos juzgados y la celeridad no ha sido justamente la característica de nuestros procesos. Y claro, han habido soluciones como la creación incluso de hasta salas transitorias, ¿no? Que yo digo, ¿hasta cuándo van a ser transitorias si sabemos que la carga procesal no va a disminuir nunca? Es más, mientras más personas seamos, obviamente más casos habrá, que es algo natural, ¿no? La ratio de un juez por personas, por número de personas, en el Perú es de 1 por 10.000. Entonces, en realidad es muy complicado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en el artículo 9, también dentro del enfoque penal, porque en realidad la dogmática penal ha influenciado mucho el tema del plazo razonable. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. Fuera de nuestro sistema, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales también señala: toda persona tiene derecho a que su causa sea oída, equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley. Ahora bien,
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ha sido ajena al plazo razonable. Es más adelante vamos a comentar un caso en particular, que es el caso Furlan versus Argentina. Y es por eso que no debemos dejar de tener en cuenta y perder de vista que las garantías del debido proceso no solo son exigibles a nivel de las diferentes instancias que integran el Poder Judicial, sino que también deben ser respetadas por todo órgano que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional. Entonces estamos hablando aquí de aquellas instituciones tutelares que directamente se enfocan, participan en el sistema de protección. Ministerio Público, Policía Nacional, incluso los centros de emergencia mujer, etc. Es ahí donde también es necesario que existan espacios que coadyuven a una mejor celeridad o una mayor celeridad. Es necesario entonces que también ahí se establezcan mayores presupuestos. Yo he tenido conocimiento, y lo he visto con mis propios ojos, comisarías que para hacer seguimiento, por ejemplo, medidas de protección, estas se han visto impedidas de hacerlo porque no tenían para la gasolina. O porque el lugar donde tenían que hacer un seguimiento se encontraba a 3 horas y ellos tenían que hacer patrullaje por otro lado. A veces las decisiones que se toman, como por ejemplo en el caso de medidas de protección y otros, resultan ser inejecutables y el seguimiento es sumamente complicado. Por eso es que hemos tomado conocimiento también en diversos casos, en diversas situaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, en Tarapoto, una persona que fue al local, que era una peluquería, donde trabajaba su ex conviviente. Le echó gasolina, le prendió fuego y murió quemada, en pleno centro de la ciudad, a 2 cuadras de la plaza. Y así hay muchísimos casos de violencia, por ejemplo, principalmente. O habría que preguntarnos también, ¿cuántos de los procesos de alimentos finalmente terminan en una sentencia que se efectiviza y en que la obligación de prestar alimentos se cumple? O también es válido preguntarnos o cuestionarnos un poco si es que el delito de omisión a la asistencia familiar ha permitido que aquellas personas que se les interna y se les priva de su libertad por este delito, al final sí cumplan, luego de purgada su condena, con el pago de las pensiones alimenticias devengadas. Ojo, yo creo que sería un campo muy interesante de investigación, ¿m? Darnos cuenta cuánta efectividad hay ahí. Y ojo, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 señala de que tenemos derecho a un recurso efectivo. ¿Y qué implica un recurso efectivo? Implica de que el mecanismo planteado por el Estado coadyuve a la protección de un derecho subjetivo. ¿Qué pasa si el mecanismo planteado por el Estado emite hace o coadyuva que más bien se genere una sanción, pero no logra satisfacer un derecho? Estamos ante una invalidez constitucional, si nosotros recordamos un poco desde algunos enfoques de introducción al derecho. Esa es la realidad. Una de las realidades del proceso de familia es que es muy abstracto. Y a veces nosotros mismos no nos damos cuenta de esa abstracción que existe en el proceso de familia. De tal manera que creemos que una sentencia va a resolver el drama humano que se encuentra en una relación dentro de un grupo familiar o fuera de este. Y no es cierto. Una sentencia en muchas ocasiones solamente se pronuncia sobre elementos formales que se encuentran escritos en un documento. Esa es la realidad. Y a veces nosotros, desde nuestra perspectiva, y obviamente por la cultura jurídica que tenemos, también pecamos excesivamente formalistas. Y mientras no se encuentren en ciertos elementos documentados, a veces se emiten decisiones que no necesariamente van a resultar ser lo suficientemente adecuadas para la protección de derechos.
Eso es algo que deberíamos tener en cuenta al momento de hacer estos análisis. El Tribunal Constitucional del Perú ha señalado en senda jurisprudencia que el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, de todas las normas de orden público, y que éstas deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, que eran parte de lo que estábamos mencionando. Entonces, la tutela del plazo razonable determina un límite en el desarrollo del proceso con respecto a las partes involucradas. Obviamente, se busca beneficiar al Poder Judicial ante un posible congestionamiento judicial, pero el congestionamiento se sigue dando. Pero sobre todo, se piensa en los sujetos procesales. ¿Cuál es la perspectiva que tiene la población respecto al Poder Judicial y otros entes que coadyuvan en su labor jurisdiccional? Lamentablemente, no es la mejor. Hay una deslegitimación del Poder Judicial, no por responsabilidad de quienes se encuentren trabajando en este poder, sino por un elemento necesariamente político. Y en el que obviamente es necesario que nosotros participemos. ¿Cómo? Haciendo propuestas, participando en políticas públicas, sobre todo de índole local y regional. Porque recordemos que los niveles macros siempre van a ser criticados desde el contexto legislativo, parlamentario, pero ¿acaso no tienen los gobiernos locales y regionales responsabilidades directas para poder articular el trabajo de diferentes entes estatales que tienen y que forman parte, de acuerdo, por ejemplo, a la ley 3364, de esos sistemas de protección? Yo diría que es muy importante hacer ese análisis. Y otro punto adicional, es trascendental que la perspectiva sea mucho más coherente con las realidades locales. Yo diría, por ejemplo, ¿qué hacemos en el caso de las comunidades ancestrales? En el Perú tenemos 51 comunidades en la sierra, 4 en la selva. Ellas tienen sistemas de resolución de conflictos muy diferentes, yo diría incluso a veces mucho más rápidos, ¿sí? Y que están planificados o están pensados en la armonización de la sociedad. Tal vez habría que aprender un poco de estos procesos, obviamente desde una perspectiva de protección de la dignidad, sin su afectación. Hablemos un poco acerca entonces de la humanización del proceso judicial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos también expresa en su artículo 10 lo siguiente, que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en el caso de materia penal. En 1978, el primer Congreso Internacional de Derecho Procesal Civil consideró que el postulado de la humanización implicaba procedimientos orales. ¿Será necesario oralizar el proceso de familia? Así como ya existen algunas iniciativas en los procesos civiles. Primera pregunta. 2. Eliminación de formalidades innecesarias. Bueno, algo se ha avanzado. Con los formatos que por ejemplo, en el caso de alimentos, por ejemplo, ¿no? se pueden presentar directamente y están al acceso directo de las personas que puedan demandar. Simplificación de la ley sustantiva. La publicidad de las audiencias orales, bueno, en esos temas de familia no sería lo ideal. Procurar la comparecencia personal de los litigantes en contextos de mediación, simplificación, etc. Y los procedimientos de conciliación y mediación. Aunque yo tengo algunas, yo soy conciliador también, especialista en materia de familia y en civil. Y a pesar de que soy conciliador, yo tengo algunas críticas con respecto a la conciliación desde el enfoque obligatorio. Claro que en familia es facultativo, bien sabemos, ¿no? Pero en el enfoque obligatorio que se da, obviamente, en los derechos disponibles, yo sí tengo una crítica. Sobre todo teniendo en cuenta de que el argumento concreto para optar por la conciliación ha sido la descarga del Poder Judicial y una justicia más rápida, una resolución mucho más rápida de los conflictos de intereses e incertidumbres jurídicas. Pero es válido preguntarnos lo siguiente. Siempre en los procesos de familia, y entiendo, repito, que son facultativos, pero siempre en los problemas de familia, en los conflictos familiares, hay una relación
interdependiente y una relación de poder. Es casi el común denominador. Entonces van a haber casos en los que esa influencia de una persona sobre otra dentro de un grupo familiar termine haciendo o generando que un acuerdo no resulte ser lo suficientemente justo. O que se fijen, por ejemplo, alimentos, o se fijen regímenes de visita, o se fijen diversas situaciones de índole familiar que no necesariamente están alineadas a algo que es importantísimo en los procesos de familia también, que es el interés superior del niño. Y hay que hacerme mea culpa. En muchas ocasiones, la sobreabundancia de centros de conciliación ha generado que sea imposible de una manera correcta hacer seguimiento a esos acuerdos conciliatorios. Y claro, es facultativo en materia de familia, pero ¿no será que estamos optando por un sistema que acepte que el Poder Judicial no resulta ser eficiente? ¿Es nuestra culpa de que el Poder Judicial no se dé abasto? ¿Tenemos que optar por los mecanismos de conciliación para promover, entre comillas, la cultura de paz? ¿O es que subrepticiamente lo que se nos quiere decir es que el Poder Judicial ya no va para más? Ojo con eso, porque bien sabemos, estoy seguro, que en alguna ocasión hemos tenido oportunidad de revisar un acuerdo conciliatorio que no resulta ser justo, no solamente en materia de familia, ¿no? Y las partes dicen, bueno, ¿para qué vamos a estar en tanto juicio? Bueno, en lugar de pedir lo justo, me conformo con menos de lo que debería ser. Y no solamente hablo de temas económicos. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ¿qué se busca con la humanización en los procesos de derecho de familia? Una protección jurídica para todos, por igual, para todos. Una aceleración, una simplificación de los procedimientos. Por supuesto, esto coadyuva a una disminución de los costos durante el proceso. Bien sabemos que no existen costos en los procesos de familia, pero la maquinaria jurisdiccional, por supuesto, tiene un costo. Mejores mecanismos de protección, una facilitación del acceso a la justicia. Oiga, yo sé que lo que voy a señalar tal vez no es lo más correcto o lo políticamente correcto, pero ha sido recién en mérito a la pandemia que se ha podido agilizar muchas cosas a nivel jurisdiccional, en materia de familia, en materia civil, en todas las materias. Es algo innegable. Sino cuando el tema de testigos, por ejemplo, yo estaba hablando con una colega, que es mi alumna en la maestría en constitucional, respecto al ofrecimiento de testigos, que antes se tenía que reprogramar y reprogramar y reprogramar audiencias y un montón de cosas que solían suceder. Y ahora se ha reducido esos elementos. ¿Mm? Ahora ya es muy difícil que se reprograme, porque ahora tú estás con tu celular y ya estás en la audiencia. ¿No? En fin, ¿no? Son cosas positivas. Hay algunas cosas que por supuesto tienen que ser presenciales, ¿no? Pero a mí me parece que la tecnología es algo que debe quedarse. Tal vez pueden discrepar conmigo, es válido hacerlo. Pero creo que hay que aprovecharla. Hay que instrumentalizarla para algo positivo. La eliminación de las barreras de comunicación, por ejemplo. Y eso es importantísimo. Si ya habíamos mencionado las 55 comunidades ancestrales, Achuar, Machillenga, Quechuas, Quechuas, Aymaras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien es sabido de que, por ejemplo, menciono a la comunidad de Canoa Puerto, que se encuentra en el distrito a tres horas de la ciudad de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas, departamento de Loreto. Ellos no saben de ley 30.364, no saben del régimen de visitas, no saben de esas cosas. Tienen una realidad muy diferente. Los sistemas de acceso a la justicia son distintos, o no son accesibles.
Y si tienen problemas relacionados a ámbitos familiares, nos tenemos que dar cuenta de que de que existen realidades que no son necesariamente alineadas a lo que se establece en la norma. Y en los que es necesario que existan puentes por parte obviamente por parte de los órganos jurisdiccionales hacia estas comunidades, ¿no? Es importante reflexionar sobre ello. Y obviamente una mayor transparencia en el proceso. A lo que iba, esa jurisprudencia internacional en materia de familia que ha coadyuvado a, a proteger de una mejor manera los derechos humanos. El caso Reyardo Tolosa, medidas provisionales respecto a Argentina. Ese es un caso del año 94, es uno de los primeros. Se tocan temas relacionados a la estructura familiar en comunidad indígena, a propósito de lo que estamos conversando, derecho consuetudinario indígena, apropiación de menores, protección de integridad psíquica, cese de guarda provisoria y contacto con familia legítima. ¿Cuáles son los hechos? Los voy a señalar y vamos a hacer algunos comentarios, ¿de acuerdo? Gonzalo Xavier y Matías Ángel nacieron en un cautiverio, en cautiverio de su madre, y fueron apropiados y luego inscritos como hijos de Samuel Miara, ex subcomisario de la Policía Federal Argentina, y de su esposa Beatriz Alicia Castillo. Ambos hijos de un matrimonio desaparecido, integrado por Juan Enrique Reyardo y María Rosa Natolosa. A los 11 años de edad, estos niños se enteraron de que los esposos Miara no eran sus padres biológicos. En 1985 fueron llevados a Paraguay, donde vivieron hasta 1989. Año en que fueron llevados de regreso a la Argentina y colocados en una familia sustituta temporalmente hasta la obtención de los resultados de los exámenes inmunogenéticos. ¿Qué es lo que se requería en este proceso? Que el gobierno de la República Argentina adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para proteger la integridad psíquica de los menores Gonzalo Xavier y Matías Ángel Reyardo Tolosa y evitarles daños irreparables. En ese sentido, el gobierno, por su parte, que es lo que decide la Corte, dirigió una nota a la presidenta el 20 de diciembre en relación con la resolución transcrita. En ella afirma que ya existe fallo del Poder Judicial sobre el tema y que la sentencia ordenaba hacer cesar la guarda provisoria de los menores, poniendo dicha situación en cabeza de una familia sustituta y estableciendo al tratar de lograr un acercamiento de los menores con su familia de origen. ¿Y qué más señala? Que al final, ¿no? Al final, ¿en qué terminó esto? De que la República Argentina tomó esas medidas provisionales y en el año 1994 estos menores tuvieron el conocimiento, tuvieron la posibilidad de estar con su familia originaria. En el Perú hemos sufrido desplazamientos. Han habido desplazamientos, producto de la época del terrorismo. Y hay muchos casos de desplazamientos y desapariciones. En el informe del 2020 respecto a desapariciones, estamos hablando en el Perú de que se encuentra en el puesto número 6 o 7. Son cerca de 2.700 casos en el Perú. Está dentro del ranking. Lo cierto es de que los menores no pueden estar fuera del ámbito familiar o del núcleo familiar, independientemente de cuál haya sido la circunstancia que ha generado esa situación en particular. Y es por eso que el Estado tiene una responsabilidad de búsqueda, una responsabilidad de ubicación y una responsabilidad de que se coadyuve a la protección de los intereses de los menores, de tal forma de que estos puedan estar con sus familias originarias. Sobre estos temas, muy poco se ha discutido en nuestro país. Siguiente caso. Ninas Yang y Bosico versus República Dominicana. 8 de septiembre de 2005. Temas que se tratan: discriminación, interés superior del niño, medidas especiales de protección, apatridia, vulnerabilidad, derecho al nombre e integridad personal. ¿Cuáles son los hechos? Permítanme dar lectura brevemente.
Las niñas Jan y Bosico nacieron en el 96 y en el 85 respectivamente, en la República Dominicana. Ambas niñas tienen ascendencia haitiana por parte de su padre y de su abuelo materno. En razón de su ascendencia haitiana, forman parte de un grupo social vulnerable en la República Dominicana. Todos sabemos qué es lo que ha acontecido en Haití. Prácticamente Haití es un estado fallido. Los haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana, en su mayoría, recurren al procedimiento de declaración tardía de nacimiento para declarar a sus hijos nacidos en la República Dominicana. El Estado ha efectuado deportaciones independientemente del estatus migratorio de esas personas en el país. Ojo. El Estado, a través de sus autoridades de registro civil, negó a las niñas Jan y Bosico la emisión de sus actas de nacimiento, a pesar de que ellas nacieron en territorio del Estado y de que la Constitución de la República establece el principio de jus soli para determinar quiénes son ciudadanos dominicanos. ¿Cuál fue la decisión? La Corte consideró que al haber aplicado a las niñas para obtener la nacionalidad otros requisitos distintos a los exigidos para los menores de 13 años de edad, el Estado actuó de forma arbitraria, sin criterios razonables u objetivos y de forma contraria al interés superior del niño. En consideración del deber del Estado de otorgar la nacionalidad a quienes nacieron en su territorio. Entonces aquí, en este caso, la Corte se pronunció a favor de esta exigencia. ¿Cómo podríamos nosotros contextualizar este caso en nuestra realidad? Pues bueno, es importante tener en cuenta de que, de acuerdo a los tratados internacionales que el Perú ha suscrito, y eso es algo que también me olvidé de comentar, en nuestro país muy poco se ha trabajado en una sistematización de las decisiones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de familia, y esas herramientas no están al alcance de los titulares de los órganos jurisdiccionales. Ese es un problema que debería tener solución. Debería existir una corriente dialógica del Estado, porque es una política estatal jurisdiccional, de índole jurisdiccional, para poder cumplir con ello. Y de esa manera hacer una alineación. Porque recordemos una cosa, si nosotros hacemos un análisis relacionado directamente a la aplicación de los derechos humanos en el proceso familiar, tenemos que recurrir, por ejemplo, a la Constitución, la disposición cuarta, la cuarta disposición transitoria de la Constitución, transitoria y final, ¿no? Que señala la letra que los tratados internacionales y demás son contenido constitucional, y sobre ello reposa el bloque de constitucionalidad. Y si nosotros bajo esa línea hacemos un análisis concreto, tendríamos que recurrir al artículo 7º del nuevo Código Procesal Constitucional. En el antiguo código estaba en el artículo 5º, que los derechos humanos se interpretan de acuerdo a, que la justicia en materia de derechos humanos se aplica de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que el Perú ha suscrito y a las sentencias emitidas por órganos supranacionales en materia de derechos humanos. O sea, es un contenido bastante denso, importante y complejo, que tiene que estar en conocimiento del juzgador. Por eso es que muchos procesos el Perú los pierde. ¿Por qué? Porque no ha habido un trabajo de sistematización para que estas herramientas estén a disposición de los órganos jurisdiccionales. En el caso en concreto que acabo de mencionar, hace algunos meses se tomó conocimiento de que se pretendía deportar a ciudadanos venezolanos, independientemente de las causas, no, sin que exista causa justa. Y muchos de ellos tenían familia aquí. Eso hubiese sido vulneratorio. Por supuesto que hubiera sido vulneratorio. Y dos, si bien es cierto, en nuestra Constitución no se establece una medida restrictiva respecto a la nacionalidad, el caso más cercano que tenemos ha sido el caso colombiano de los niños venezolanos nacidos en Colombia. La Constitución colombiana señala que para la nacionalidad tiene que directamente uno de los dos padres ser colombiano. Si no, no se adquiere la nacionalidad. Entonces, muchos niños de padres venezolanos nacieron en Colombia y no tenían la nacionalidad colombiana. Y tampoco la venezolana, porque en Venezuela solamente se da nacionalidad a aquellos que nacen en el territorio venezolano. Entonces, bajo esas condiciones, estos niños eran apátridas.
Felizmente, en mérito a varias propuestas y trabajos de ONGs, en este caso sí me pareció importante el trabajo que se hizo, se logró hacer una excepción a la norma constitucional colombiana. No se le declaró inexequible, así se le denomina la acción de inconstitucionalidad allí, pero para la protección de los menores se hizo una interpretación adicional, más amplia. ¿Mm? No es un tema que pueda suceder en el Perú, de acuerdo a nuestro arquetipo constitucional, pero son situaciones que suelen darse. Mucho ojo con ese tema. Tercer caso, masacre de las 2 R's versus Guatemala, del 24 de noviembre de 2009. Temas, interés superior del niño, medidas especiales de protección, obligación estatal, comunitaria y familiar, protección contra injerencias arbitrarias, protección de convivencia entre padres e hijos, derecho al nombre. Permítame dar lectura de los hechos brevemente. El día 7 de diciembre del 82, soldados guatemaltecos, pertenecientes al grupo especial denominado Caibiles, llegaron al parcelamiento de las 2 R's, o sea, como un pueblo joven, ¿no? Y sacaron a las personas de sus casas, argumentando la presencia de las Fuerzas Armadas rebeldes en la zona, e incluso la participación de pobladores de las 2 R's en el grupo guerrillero. Varios casos similares hemos tenido en el país, ¿no? A los hombres los encerraron en la escuela del parcelamiento y a las mujeres y niños en la iglesia evangélica. Mientras los mantuvieron encerrados, los golpearon e incluso algunos murieron como consecuencia de los golpes. Después, sacaron a las mujeres y los niños para llevarlos al mismo lugar. Muchas mujeres habrían sido violadas y golpeadas hasta el punto de sufrir abortos. En el camino, muchas niñas fueron violadas por los caibiles. En los hechos de la masacre, perdieron la vida por lo menos 216 personas. Adicionalmente, en el contexto de la masacre, uno de los caibiles que participó en ella sustrajo, y eso es lo importante del caso, ilegalmente a un niño sobreviviente de nombre Ramiro Osorio Cristales. ¿Qué fue lo que decide la Corte? En lo que se refiere a los derechos del niño protegidos en la Convención, la Corte ha establecido que los niños tienen derechos especiales a los que corresponden deberes específicos. ¿Por parte de quién? Por parte de la familia, por parte de la sociedad, por parte del Estado. Asimismo, la prevalencia del interés superior del niño debe ser entendida como la necesidad de satisfacción de todos los derechos de los niños. Y esto obliga al Estado e irradia efectos en la interpretación de todos los demás derechos de la Convención cuando el caso se refiere a menores de edad. Lo mismo se desprende, señala, de las normas contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que los derechos de los niños requieren no solo que el Estado se abstenga de interferir indebidamente en las relaciones privadas o familiares del niño, sino también que, según las circunstancias, adopte providencias positivas para asegurar el ejercicio y disfrute pleno de sus derechos. En cuanto al derecho al nombre de este niño que habíamos mencionado anteriormente, se señala: la Corte hace notar que ha establecido en su jurisprudencia que el derecho al nombre, reconocido en el artículo 18 de la Convención Americana, que constituye un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona. Por eso es que este tribunal encuentra que la falta absoluta de acción estatal, después de, miren, 9 de marzo del 87 hasta 1999, a fin de reunificar a Ramiro Osorio Cristales con su familia biológica y restablecer su nombre y apellidos, constituye una violación de su derecho a la familia y al nombre, reconocidos en los artículos 17 y 18 de la Convención en relación con los artículos 1.1 y 19 de la misma. Eso es importante. ¿Por qué? Si usted revisa la Constitución de 1979, se va a dar cuenta de algo bien curioso. En la Constitución de 1979, en el artículo 2, inciso 2, se señala que se cuenta con un derecho al nombre. Pero en la Constitución de 1993, artículo 2, inciso 2, se hace mención de un derecho a la identidad. Por eso es que el Tribunal Constitucional le ha dado contenido al derecho a la identidad. El derecho a la identidad contiene al derecho al nombre, y el derecho a la identidad ha ido perfilándose, construyéndose de tal manera de que ha permitido
que se establezcan lineamientos estructurales y arquetipos normativos para poder protegerlo, sobre todo en los contextos de niños. Bien es sabido que el Código Civil anterior al de 1984 señalaba una diferenciación, por ejemplo, en cuanto a las raíces genéticas de los niños, específicamente hijo matrimonial, hijo extramatrimonial, y una diferenciación en cuanto a derechos también. Es algo cierto. Les cuento el caso colombiano. Yo estuve, antes de la pandemia, en 2020, en un congreso, conversando con un ponente, me señalaba, no, y eso que en Colombia las cosas eran muy complejas, eran mucho más agraviantes. Se les señalaba en la misma partida de nacimiento, hace 80, 90 años atrás, lo siguiente: al hijo extramatrimonial me refiero, hijo de deleznable y punitivo ayuntamiento. Viene ese término, ¿no? Es un término totalmente agraviante, por supuesto. Entonces, enhorabuena que esto ha ido cambiando, pero no ha ido cambiando ustedes saben que el código Civil colombiano y el Código Civil chileno tienen mucha similitud, ¿no? Basados en el Código de Bello. Lo que sucede es de que nosotros hemos sido bastante depositarios de los formalismos y legalismos, y esto es algo natural, producto de nuestro sistema normativo, con lo cual no lo critico, pero la experiencia cultural, jurídica y política ha ido estableciendo lineamientos excesivamente conservadores, la verdad. Y, obviamente, las realidades cambian. Y si hacemos un análisis de la perspectiva de los derechos humanos, la protección del derecho a la identidad es trascendental. Los menores, por lo tanto, tienen derecho a conocer su origen genético. Y obviamente llevar los apellidos de sus padres. Discutible en muchos esquemas, sí. Caso Chitainec y otros versus Guatemala también. ¿Qué temas se discuten? Familia en comunidad indígena, identidad cultural, derecho a la familia, obligación estatal respecto del desarrollo y fortaleza del núcleo familiar, protección de convivencia entre padres e hijos. Veamos. Permítanme dar lectura brevemente a los hechos para contextualizar. El señor Chitainec, indígena maya, cachiquel, estaba casado con Marca Rodríguez Quex, con quien tuvo 5 hijos, quienes residían en San Martín, Jilotepeque, departamento de Chinaltenango, en el año 77. En el año 77, el Partido Democracia Cristiana presentó al señor Chitainec como candidato a concejal en la contienda electoral municipal de San Martín, Jilotepeque, y resultó electo. Como consecuencia de la desaparición del entonces alcalde del municipio, que ocurrió el 21 de noviembre de 1980, Florencio Chitainec asumió la responsabilidad de la alcaldía. El 1 de abril del 81, Florencio Chitainec salió de su vivienda y desde entonces se encuentra desaparecido. Los familiares de Florencio Chitay no han podido regresar de forma permanente a San Martín, Jilotepeque. ¿Cuántos casos hay así en el país? Debido al temor fundado que siguen teniendo ante la posibilidad de sufrir represalias como consecuencia de lo sucedido a su padre y personas allegadas a la familia, así como por la falta de investigación de los hechos relacionados con la desaparición forzada del señor Chitainec. Decisión. El tribunal estima que el desplazamiento forzado afectó de forma particularmente grave a los miembros de la familia Chitay Rodríguez por su condición de indígenas mayas, tal como lo reconoció la perito Rosalina Tuyuk. La conexión energética con la tierra tiene una importancia fundamental en la cosmovisión maya, por lo que el abandono de la comunidad no solo ha sido material para las familias que tuvieron que huir, sino que también significó, miren esto, una gran pérdida cultural y espiritual. Dada la importancia del derecho a la protección a la familia, la Corte ha establecido que el Estado se encuentra obligado a favorecer el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar y que la separación de niños de su familia constituyente, bajo ciertas condiciones, una violación a su derecho a la familia. Y además, con los miembros de su familia que se encuentran o se encontraban en
en esta comunidad, de los cuales se vieron separados. Además, señaló que la desaparición del padre o de la madre no solo significó un cambio de roles en el sentido de que el padre sobreviviente tuvo que asumir ese rol de ser mamá y de ser papá a la vez, sino que sobre todo impidió que los padres transmitieran sus conocimientos de forma oral conforme a las tradiciones de la familia maya. Por lo tanto, la Corte estima que existió una afectación directa por las constantes amenazas y persecuciones, que el Estado debió actuar y que se generó la fragmentación del núcleo familiar y la pérdida de la figura esencial del padre, lo que constituye un incumplimiento por parte del Estado de su obligación de proteger a toda persona contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia. En consecuencia, se consideró que el Estado es responsable por la violación del derecho a la protección de la familia. Miren ustedes, ¿cuántas responsabilidades tiene el Estado? Y creo que es de público conocimiento cuántos casos de desplazamientos han habido en nuestro país. ¿Se dan cuenta? Temas que no se han discutido, es cierto, en los foros académicos es muy difícil que se discutan sobre estos temas. No, la normatividad en familia se ha ido orientando tal vez al tema de alimentos, al tema de unión de hecho. Son importantes, por supuesto que son importantes. Y que haya que actualizarnos a la realidad. ¿No? Hay que actualizarnos a la realidad familiar de hoy en día. Pero hay otros elementos que no se tocan. Siguiente caso. Personas dominicanas y haitianas expulsadas versus República Dominicana. 28 de agosto de 2014, es un poquito más reciente. Otra vez el tema de apatridia, extrema vulnerabilidad, derecho a la nacionalidad, derecho a la igualdad, interés superior del niño, identidad, hijo de persona en situación migratoria irregular, jus solis y otros temas más. ¿Cuáles son los hechos? A partir del primer tercio del siglo XX, tuvieron lugar en la República Dominicana grandes migraciones de haitianos, los cuales en su mayoría se trasladaron para desarrollar labores agrícolas, principalmente en campos azucareros. Como consecuencia de ello, muchos migrantes haitianos pasaron a vivir en forma permanente en la República Dominicana en asentamientos llamados bateyes. En la actualidad viven con sus hijos y nietos, quienes nacieron en territorio dominicano en condición de marginalidad, pobreza y discriminación. Tienen lugar expulsiones colectivas efectuadas por autoridades públicas dominicanas que afectan a haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Se trata de una práctica sistemática que, independientemente del estatus migratorio de dichas personas y sin un procedimiento de averiguación previo, se da como resultado de una discriminación basada en la raza, el color de piel, el idioma y la nacionalidad. Mucho cuidado con esto. Es una realidad que se está viendo ya en Sudamérica y ustedes saben a qué me refiero. ¿Cuál fue la decisión? El Estado debe tener certeza respecto a que la niña o el niño nacida o nacido en su territorio en forma inmediata después de su nacimiento podrá efectivamente adquirir la nacionalidad del otro Estado. O sea, no, el Estado no le va a dar la nacionalidad, muy bien, pero ojo, si bajo tus esquemas normativos corresponde la nacionalidad de sus padres y no la peruana, tienes que asegurarte que va a tener nacionalidad. No es problema del migrante, es una responsabilidad estatal. Ojo. ¿Y qué más señala? En relación al derecho a la nacionalidad, la Corte reitera que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los estados, al regular los mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias. La Corte entonces encuentra necesario reiterar que en los procesos de expulsión en donde se encuentren involucrados niñas y niños, el Estado debe observar, además de las garantías señaladas, otras cuyo objetivo sea, ¿qué cosa? La protección del interés superior de las niñas y niños, entendiendo que dicho interés se relaciona directamente con su derecho a la protección de la familia y en particular al disfrute de la vida de familia, manteniendo la unidad familiar en la mayor medida posible.
más, no pueden recurrir a la privación de libertad de niñas y niños que se encuentren junto a sus progenitores. En Estados Unidos hemos visto un montón de casos así, ¿no? Claro, Estados Unidos, en fin, no hago más comentarios sobre eso. El derecho a la vida familiar de la niña o del niño no supera per se la facultad soberana de los Estados partes de implementar sus propias políticas migratorias en consonancia con los derechos humanos. Al respecto, cabe señalar que la propia Convención sobre los Derechos del Niño también contempla la posibilidad de separación familiar a raíz de la deportación de uno o ambos progenitores. Cuando un Estado adopta una decisión que involucra alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho a una niña o niño, debe tener en cuenta su interés superior y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. O sea, está bien, tienes un esquema normativo que permite la expulsión, pero si tienes un niño, prima el interés superior del niño. Ponderación. Interesante. Siguiente caso. Jessica Lenahan González y otro versus Estados Unidos. Ya que estábamos hablando de Estados Unidos. 21 de julio de 2011. Discriminación de la mujer, violencia doméstica, violencia contra la mujer, debida diligencia estatal, deber especial de protección de niñas y niños, evaluación de riesgo, niños víctimas de violencia doméstica. Caso. Hechos. El 23 de junio del 99 se produjo la muerte de las niñas Leslie, Catherine y Rebeca González, hijas del matrimonio compuesto por Jessica Lenahan y Simón González. Jessica, de origen indígena e hispano, vivía con su familia en Castle Rock, Colorado. Ese año, tras un intento de suicidio por parte de Simón, y considerando que desde hacía 3 años que éste había comenzado a adoptar un comportamiento atemorizante y destructivo con su familia, en esos casos hay bastantes, ¿ah? Jessica decidió separarse de él e iniciar los trámites de divorcio. En tal sentido, ingresaba al hogar por la fuerza. Amenazaba a Jessica con secuestrar a las niñas. La obligaba a intercambiar favores sexuales por necesidades básicas. Y la acosaba fuera de su casa, en su empleo y por teléfono. Asimismo, mostraba un comportamiento suicida y conducía en forma imprudente estando con sus hijas, todo lo cual, en los 3 meses anteriores al hecho, fue motivo de denuncias por parte de Jessica y de varios enfrentamientos entre Simón y el departamento de policía. ¿Qué decidió? La Comisión ha reconocido que ciertos grupos de mujeres padecen discriminación en base a más de un factor a lo largo de su vida. Esto es verdad. En virtud de su corta edad, su raza y su origen étnico, entre otros, los que aumentan su riesgo de sufrir actos de violencia. Ahora bien, el deber de protección estatal, que se encuentra vinculado al derecho a la vida, en el caso de las niñas especialmente, deriva por un lado de una obligación internacional ampliamente reconocida de otorgar protección especial a los niños y las niñas debido a su desarrollo físico y emocional. La Comisión entonces destaca que todos los estados tienen una obligación legal, ojo, de proteger a las mujeres de la violencia doméstica, un problema ampliamente reconocido por la comunidad internacional como una grave violación de los derechos humanos y una forma extrema de discriminación. Y además adiciona, los deberes de los estados de proteger y garantizar los derechos de las víctimas de violencia doméstica deben también implementarse en la práctica, o sea, en lo pragmático, no en lo estrictamente formal. Como lo ha establecido la Comisión en el pasado, en el cumplimiento de sus deberes, los estados deben tener en cuenta que la violencia doméstica es un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres. La Comisión, además, ha afirmado el principio de que la capacidad de las víctimas de violencia contra la mujer de acceder a la protección y a recursos judiciales incluye el garantizar la clarificación de la verdad de lo sucedido. Pero la carga de la prueba, ahí nos encontramos frente a algunos elementos interesantes. Y las pruebas de oficio. Eso de la verdad procesal y la verdad material es de lo más absurdo que hemos aprendido, ¿no? Es como si un médico te dijera la verdad
médica es que tienes cáncer, pero la verdad, qué sé yo, real es de que no lo tienes. ¿Qué es lo que nos interesa? Acercarnos a la verdad. Si no, ¿para qué el proceso? El Estado es en última instancia responsable de determinar la verdad por iniciativa propia, y eso no depende de los esfuerzos propios de la víctima o de sus familiares. De conformidad con su obligación de brindar una protección especial, artículo 4 de la Constitución, y con el principio de la debida diligencia, esta obligación es particularmente crítica en los casos que implican el derecho a la vida de las niñas. Un poco de jurisprudencia internacional en materia de familia. Pero antes de eso, comento el caso Furlan versus Argentina, ya que inicialmente habíamos conversado respecto a la tutela del plazo razonable. En el caso Furlan versus Argentina, un niño argentino que estaba jugando en un campo de, no sé si fue de básquet o de fútbol, de una losa deportiva de una institución estatal, si mal no recuerdo, militar o policial. El arco se le cae encima. Producto de ello, tiene una incapacidad de discernimiento y durante 10 años buscó que el Estado argentino compense el daño causado, ¿no? No hubo un pronunciamiento. La Corte Interamericana señaló que se había lesionado el derecho a la tutela procesal en un plazo razonable y que por lo tanto tenía que compensarse el daño. Es un caso para temer. ¿Se imaginan que en algún momento un caso similar al caso Furlan versus Argentina se llegue a la Corte y se sancione al país? Tendríamos muchísimos casos similares. Estoy seguro que usted, como abogado, ya ha tenido alguno de esos en los que se ha tramitado el proceso in extenso y su dilación. Es necesario entender una cosa. Tal vez me excedo, pero es una opinión personal. Yo creo que el sistema jurisdiccional debería ser declarado bajo un marco de estado de cosas inconstitucional. Si es que no se asigna presupuesto en los próximos 5 años, el sistema jurisdiccional que ya ha colapsado ya no va a poder ser sostenible. Esa es la verdad. Ojalá que se pueda asignar mayor presupuesto y ojalá que tomemos las mejores decisiones a nivel político. Un poco de jurisprudencia internacional en materia de familia. Mujer iraní versus Suiza, 15 de febrero de 2001, Suecia, perdón. Temas relacionados a discriminación de la mujer, matrimonio forzado, lapidación por adulterio, refugio. Un poco de los hechos. Una ciudadana iraní que residía con su hijo en Suecia, donde habían solicitado la condición de refugiados en diciembre del 97, quedó viuda en el año 1981. Su esposo, que era un alto oficial de la Fuerza Aérea iraní. En 1991, el gobierno de Irán declaró mártir a su difunto esposo. Todas las familias que poseían mártires eran apoyadas y cuidadas por el Comité de Mártires Bonyad e-Shahid. Una tarea de este comité era convencer a las viudas de los mártires de que se volvieran a casar. La peticionaria se negó en todo momento a hacerlo. A fines del 96, uno de los dirigentes de dicho comité la obligó a casarse bajo la amenaza de hacerle daño a ella y a sus hijos, el menor de los cuales era discapacitado. La peticionaria fue obligada a contraer un tipo de matrimonio llamado sige, que es un matrimonio de corta duración, en el presente caso 1 año y medio, y cuya legitimidad reconocen únicamente los musulmanes chiitas. No se esperaba que la peticionaria viviera con su esposo, sino que estuviera a su disposición cuando él lo necesitase. En 1997, la peticionaria conoció a un cristiano y se enamoró de él.
Una noche, en una barricada, fueron detenidos la mujer y su pareja por los Pasdarán, que son los guardias revolucionarios iraníes. Registraron el vehículo. Cuando comprobaron que él era cristiano y ella la viuda de un mártir, los llevaron retenidos a la comisaría de Osgol en el distrito Labison de Teherán, capital de Irán. La peticionaria fue maltratada durante el interrogatorio en que se investigaban las sospechas de que no había actuado conforme a los preceptos del Islam. Posteriormente, fue igualmente maltratada por su marido, de ese matrimonio extraño que tienen allá. Después de marcharse a Irán, fue condenada en ausencia a morir lapidada por adúltera. ¿Cuál fue la decisión? El Estado parte no cuestiona que en Irán se han cometido violaciones manifiestas, patentes o masivas de los derechos humanos. El comité toma nota de los informes, entre otros del representante especial de la Comisión de Derechos Humanos, encargado de examinar la situación de los derechos humanos en Irán, que indica que si bien se están haciendo grandes progresos en lo que respecta a la situación de la mujer en sectores como la educación y la formación, se avanza poco respecto a las barreras sistémicas que subsisten a la libertad y a la eliminación de actitudes patriarcales en la sociedad. Considerando que la versión de la autora coincide con los conocimientos que tiene el comité de la situación en materia de derechos humanos en Irán, y que la autora ha dado explicaciones plausibles de los motivos por los cuales no ha proporcionado o no ha podido proporcionar determinados detalles que podrían haber sido pertinentes en su caso, el comité opina que en las circunstancias del caso el Estado parte, de conformidad con el artículo 3 de la Convención, tiene la obligación de abstenerse de devolver por la fuerza a la autora a Irán o a cualquier otro país en el cual corra el riesgo de ser expulsada o de vuelta a Irán. Un deber de abstención por parte de Irán en cuanto a su, entre comillas, legítimo interés de repatriar a una persona que considera ha incumplido con la norma sustantiva. Miren ustedes, poco a poco se están estableciendo lineamientos internacionales para humanizar estos aspectos relacionados a la protección de la mujer. Mujer romaní versus Hungría. Temas relacionados a planificación familiar, educación sexual, medidas anticonceptivas, esterilización forzada, esterilización quirúrgica, consentimiento previo, derecho a decidir, número y espaciamiento de los hijos. Permítame dar lectura, por favor. A una mujer gestante se le informó que el feto que llevaba en su vientre había muerto y que era necesario realizar la cirugía para extraerlo inmediatamente. Encontrándose en la mesa de operaciones, se le solicitó que firmara la autorización para la realización de la cesárea. La autorización estaba redactada en los siguientes términos. Habiendo sido informada de la muerte del embrión dentro de mi útero, solicito firmemente mi esterilización. No tengo intención de volver a dar a luz, ni deseo quedar embarazada, debido a mi estado emocional y como debido a su estado emocional y como la palabra esterilización estaba escrita en latín, no comprendió de qué se trataba. Se llevó a cabo la cirugía de extracción del feto muerto y se le realizó un ligamiento de trompas. Al abandonar el hospital, ella quiso saber cuándo podría volver a concebir, y fue entonces que tomó conocimiento de que había sido esterilizada. Todo esto le produjo severas consecuencias de salud y tanto ella como su pareja tuvieron que ser tratados para superar una depresión, tanto por las comisiones religiosas católicas como por su pertenencia a la comunidad romaní. El poder concebir y la no utilización de métodos anticonceptivos resultaba de gran importancia para ella. La peticionaria realizó una demanda civil contra el hospital donde había sido esterilizada, pero esta fue rechazada al igual que la apelación. El comité toma nota entonces de la descripción del estado de salud de la peticionaria a su llegada al hospital, observa que cualquier asesoramiento que haya recibido debe habérsele proporcionado en condiciones de tensión y totalmente inapropiadas. Habida cuenta de estos factores, el comité considera que el Estado, por parte del personal del hospital, no proporcionó la información ni el asesoramiento apropiado sobre planificación de la familia, lo que constituye una violación de los derechos de la peticionaria, y por lo tanto se determinó que la peticionaria fue sometida a esterilización quirúrgica sin su consentimiento pleno e informado, y debe considerarse que fue privada de manera permanente de su capacidad natural de procrear. Un caso que en el Perú no ha tenido un pronunciamiento, ustedes saben perfectamente a qué
me estoy refiriendo. Al menos un pronunciamiento, etc. Bueno, esos sí son temas que no creo que sean interesantes de considerar. Bueno, de todo lo que hemos podido analizar, nos damos cuenta que gran parte de los dispositivos normativos que tenemos en la actualidad no necesariamente se encuentran perfilados a una protección integral de la familia y de los derechos de familia. Y esto se da, por supuesto, por una corriente político-ideológica conservadora y también por omisión legislativa. Es decir, los procesos de legislación que tenemos no han procurado hacer una actualización acorde a la realidad que se vive. Cito el caso del artículo 7 de la Ley General de Salud en lo que respecta a la aplicación de terapias de reproducción asistida, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con un derecho reproductivo que casi siempre se encuentra relacionado a un ámbito familiar o la intención de poder realizar ciertos objetivos comunes familiares, ¿no? En una familia naciente. En el sentido de que la madre gestante, por ejemplo, tiene necesariamente que ser la madre aportante del embrión y además la que tenga la capacidad de llevar a cabo la gestación, ¿no? Impidiendo entonces de que se puedan dar situaciones como si son hábiles en Estados Unidos, por ejemplo, del vientre de alquiler. ¿Por qué? Porque existe un contexto aún conservador. Y eso para citar un ejemplo, entre otros. Pero si nos damos cuenta, la evolución del sistema de protección familiar doméstico se ha dado principalmente por los tratados internacionales, pero solamente se ha avanzado un poco. Hay muchas cosas que hemos comentado que en la actualidad no se encuentran plasmadas adecuadamente en nuestros dispositivos legales o ni siquiera se han discutido. Habría entonces que generar mejores espacios y mejores ámbitos de discusión y de sana crítica en cuanto al contenido del derecho de familia, a la evolución del derecho procesal de familia y a la necesidad material de dar solución a los problemas jurisdiccionales y hacer una promoción directa de los derechos en general. Básicamente desde el acceso, porque sin este no va a ser posible, por supuesto, coadyuvar a la protección de los derechos de familia y mucho menos se logrará la humanización del derecho procesal de familia. Entonces, esto es lo que yo quería compartir en esta noche con cada uno de ustedes, mis apreciados colegas, y nuevamente quedo muy agradecido por la invitación de Udeápolis y de esta ventana en compartir algunas experiencias y algunas críticas respecto al estado de cosas. Muchísimas gracias. Si es que resulta de interés y les gustaría tal vez conversar sobre algún asunto adicional, dejo mis redes sociales en la caja de comentarios para poder seguir en contacto. Muchísimas gracias nuevamente.